Hola, buenos días, vamos a hablar de la herencia autosómica dominante. Ya vimos bases biológicas de la herencia, por tanto muchos conceptos ya no los desglosaremos. Bueno, en este apartado nosotros vamos a hablar sobre las características del árbol genealógico AD y posteriormente los cuadros clínicos. Entonces, nosotros abrimos con un caso clínico que quiero que desarrolle. Es un femenino de 10 meses el cual es llevado a consulta por retraso en el desarrollo psicomotor. A la exploración física nosotros encontramos 10 manchas redondas y ovaladas de bordes bien definidos de tono café con leche y se palpa una tumoración aproximadamente de un centímetro de diámetro, dura y dolorosa a la palpación, es profunda en la región cervical. Bueno, es un neurofibroma plexiforme. Acude en compañía de sus padres y un hermano de 4 años, el cual también tiene retraso psicomotor y del desarrollo del lenguaje. Esta es nuestra paciente, ¿correcto? Ahora, ¿qué sería importante y qué quiero que desarrollen? Los datos clínicos que te llaman la atención. ¿Qué te llama la atención de esta pequeñita y su familia? ¿Qué antecedentes te serán relevantes para investigar? ¿Y cuál sería tu sospecha diagnóstica y en qué la fundamentas? ¿Correcto? Bueno, entonces, aprovechando que están los padres, exploramos a la mamá y esta es la espalda de la mamá donde encontramos efélides y neurofibromas cutáneos, así como manchas café con leche. Esta es una foto del ojo de la mamá donde vemos amartomas del iris y esta es una foto del hermano mayor, el cual tiene efélides y manchas café con leche. Bueno, se los dejo para que lo vayan integrando. Bueno, ahora sí, a lo que nos compete, la herencia autosómica dominante. Vamos a definir las características más relevantes. Una, el fenotipo aparece usualmente en cada generación. Esto lo vamos a ver en el árbol genealógico. 2. Cualquier hijo de un padre afectado tiene un 50% de riesgo de heredar las características. Ojo, independientemente de si es hombre o mujer, tienen la misma probabilidad de presentar el fenotipo y a su vez heredarlo, ¿correcto? Y miembros fenotípicamente normales de la familia habitualmente no transmiten el fenotipo, es decir, los sanos normalmente no lo transmiten. ¿Por qué? Porque no tienen el alelo mutado. Sin embargo, veremos en penetrancia incompleta que también puede esto llegar a suceder. Un significante porcentaje de casos se debe a mutaciones nuevas, mutaciones donde no existían anteriormente en la familia, ¿ok? Es decir, mutaciones espontáneas en la línea germinal de alguno de los padres. Bueno, ok. Lo que comentábamos, el árbol genealógico. Si nosotros lo revisamos, en cada generación hay afectados y se está transmitiendo de forma vertical, es decir, brincando de una generación a la otra. Siempre hay un individuo afectado para que pueda ser heredable. Bueno, por otro lado, acá nosotros lo traducimos, ¿no? Nosotros estamos viendo un heterocigoto para una mutación, un cambio del etéreo. Entonces aquí lo vemos, nosotros tenemos el wild type y el alelo mutado y esto al segregarlo nos genera estos riesgos, un 50% de riesgo de que el producto tenga la enfermedad por tener el alelo mutado y un 50% de que herede el alelo wild type y por tanto sea homocigoto normal y libre de la enfermedad sin riesgo de transmitirlo. ¿Correcto? Bueno, ahora vamos a hablar de los mecanismos de acción y cómo un gen se vuelve dominante, ¿no? Los 3 mecanismos básicos o más estudiados es la fluoinsuficiencia, que al no tener el otro alelo funcionando no es suficiente el efecto y por tanto causa la enfermedad, como lo vemos en el caso de la enfermedad neurofibromatosis tipo 1. Perdón, está aquí. Donde nosotros vemos que la neurofibromina lo que tendría que hacer es que el oncogen RAS, que es un factor proliferación, se vaya a GDP, la forma inactiva. Esta proteína lo va a estar regulando. Si no es suficiente su función, obviamente esto va a generar una proliferación aumentada y por eso se presentan las características clínicas que veremos en neurofibromatosis. Pero bueno, esto ya sería adelantarnos.
regresamos. Entonces, nosotros tenemos otra forma que es la dominancia negativa. Una proteína alterada causa un fenotipo anormal por interferir con la función de un alelo normal. Por ejemplo, en osteogénesis imperfecta, donde aquí vemos algunas radiografías con la fragilidad ósea y los huesos largos en sable. ¿Qué pasa aquí? Nosotros hablamos de una colágena 1A. Entonces, cuando una de los alelos codifica para una fibra de colágeno inadecuada, esta al ensamblarse lo hace inadecuadamente, volviendo inestable la fibra de colágeno, generándonos el fenotipo de osteogénesis, ¿correcto? Pero es como, bueno, ¿cómo explicar? Cuando una persona no solo no trabaja, sino además interfiere con el trabajo de las demás, ¿correcto? Bueno, y por otro lado tenemos la ganancia de función, que el ejemplo característico es la condroplasia, una displasia ósea. En este la proteína mutada puede acentuar uno o más de sus propiedades, es decir, tiene una actividad mayor a la que debería, causando esto una interferencia en el funcionamiento normal. Aquí tenemos las colágenas, perdón, y aquí tenemos el FGFR3, que es el gen que al estar mutado causa la acondroplasia. Y entonces nosotros vemos que este gen debería de controlar la proliferación y diferenciación del condrocito. Esto al interactuar con estas diferentes vías, sobre todo la de STAT1. Entonces, aquí tenemos también a RAS. Entonces, ¿qué pasa si este receptor se queda interactuando de manera aumentada con STAT? Lo que va a hacer es que inhibe la proliferación y a su vez inhibe o reduce la diferenciación. Entonces, esto no nos permite el desarrollo adecuado de los condrocitos, generando básicamente la displasia ósea que conocemos como acondroplasia y sus formas alénicas, ¿correcto? Bueno, de aquí nos vamos a otra palabra muy importante que es la penetrancia. Nosotros decíamos, en todas las generaciones va a haber personas afectadas con una enfermedad autosómica dominante, pero no siempre es así. Si nosotros vemos aquí, en este árbol, sí vemos esa transmisión vertical, pero en este, ¿qué pasó? Aquí hubo transmisión porque existe la mutación, pero no se presentó el fenotipo. Esto quiere decir que hubo una penetrancia incompleta. En este individuo, una falta de penetrancia de la expresión clínica. ¿Qué quiere decir la penetrancia? Es la probabilidad de que se exprese un gen mutado en todos los individuos que tienen la mutación. ¿O no? Completa es cuando todos los que tienen la mutación tienen o tendrán la enfermedad en algún momento de su vida. Incompleta es cuando no necesariamente van a expresar el fenotipo clínico, y esto puede deberse a efectos epistásicos de otros genes, puede deberse a efectos ambientales o a la suma del resto de su genoma que interactúa para que no se exprese clínicamente. Ahora, ¿cómo yo calculo la penetrancia? Pues hay penetrancia alta, media, baja, y la puedo calcular dependiendo del total de los individuos portadores de la mutación, cuántos expresan el fenotipo. En este caso, 6 portan la mutación, 5 lo expresan, es una penetrancia del 83%, lo que nos consideramos una penetrancia alta. Ahora, expresividad variable, que es un término con el que también nos confundimos mucho. ¿Qué pasa aquí? Nosotros vemos que el grado de severidad de la expresión del fenotipo puede variar entre individuos que tengan incluso la misma mutación y sean de la misma familia. Aquí tenemos un cuadro donde vemos una serie clínica de pacientes con neurofibromatosis tipo 1, pero no se parecen todos, ¿verdad? Algunos tienen formas muy leves, bueno, que aquí también vemos que es una expresión dependiente de la edad. Aquí vemos una niña. Recuerden que la neurofibromatosis se va a ir presentando conforme vaya avanzando la edad, pueden ir aumentando las lesiones. Pero bueno, ese es punto y aparte. Pero tiene una forma muy leve, mientras que tal vez una hermana de la misma edad podría tener una forma ya mucho más severa. ¿Ok? En este caso vemos que todos se expresan en diferente grado, pero aguas, es la misma enfermedad, solamente es un cuadro más leve, más severo, ¿correcto? Ahora, hay otro concepto que es la pleiotropía genética. Recordemos, pleio, muchos, tropics, efectos, muchos efectos. Si yo tengo un gen que se expresa en diferentes tipos celulares, cuando este tiene una mutación puede causarme diferentes características clínicas. En este caso ponemos de ejemplo el síndrome de Marfan, donde vemos que pueden tener alteraciones esqueléticas, pero también puede tener ectopia lentis, pero también puede tener dilatación de la raíz aórtica.
Entonces, ¿qué tiene que ver la raíz aórtica con que se luxe el iris y los ligamentos anulares? Bueno, que todos expresan fibrilina y al estar mal la fibrilina, por tanto, van a expresar errores en el desarrollo de estas estructuras. Ahora, las heterogeneidades. Aguas, porque con esto se confunden muchísimo. Primero hablaremos de la heterogeneidad alélica. Diferentes mutaciones en el mismo gen, en el mismo locus, producen cuadros similares, pero no idénticos. Son entidades clínicas diferentes, pero sí relacionadas. ¿Correcto? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos al gen FGFR3, que ya habíamos hablado de él para acondroplasia. Entonces, ¿qué tenemos? Que nosotros, dependiendo de dónde sea la mutación y el tipo de mutación, vamos a tener la expresión clínica, pero son entidades diferentes, ¿correcto? Por ejemplo, aquí tenemos que en el dominio TM nosotros tenemos las mutaciones causantes de acondroplasia, ¿ok? Sin embargo, si nos vamos al dominio TKD, tenemos otras que al estar a estas mutaciones nos causan un fenotipo semejante a la acondroplasia, pero diferente, que sería la hipoacondroplasia, donde el fenotipo es diferente. Aquí tenemos acondroplasia clásica y acá tenemos una hipoacondroplasia, ¿correcto? Si se fijan, el fenotipo facial es casi normal, la talla no es tan baja y bueno, los rasgos radiográficos también son un poquito diferentes. Pero ¿qué creen? También nos puede dar otras displasias óseas más severas como la displasia tanatofórica tipo 1, la displasia tanatofórica tipo 2 y la displasia de Sadan, donde estas ya son cuadros muy graves que a veces no son compatibles con la vida. La diferencia con Sadan es que aquí tenemos acantosis nigricans. Ahora tenemos otro concepto que es heterogeneidad de locus, mutaciones en diferentes loci que causan la misma enfermedad. Y bueno, aquí tenemos una foto del RedNet que está actualizado, donde vemos que en realidad asociados a defectos de retina ya tenemos mapeados más de 300 genes conocidos, ¿correcto? Y muchos de estos causan retinosis pigmentaria. Entonces podemos tener retinosis pigmentaria autosómica dominante, recesiva, ligada al X, es más, hasta una Olambric, ¿correcto? Esto nos permite que muchos genes, diferentes mutaciones, diferentes patrones de herencia, pero al final es la misma enfermedad, ¿correcto? Y por otro lado tenemos heterogeneidad fenotípica, que es muy semejante a la heterogeneidad alélica, pero aquí los cuadros clínicos son por completo diferentes, nada tienen que ver. Si se fijan en la alélica, todas eran displasias óseas. Acá no, acá por ejemplo vemos que en el gen RED algunas mutaciones nos pueden causar síndrome de Hirschsprung, donde vemos un megacolona ganglionar, o bien también nos pueden causar una neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, con carcinoma medular de tiroides, que si se fijan, nada tiene que ver con el Hirschsprung, ¿correcto? Migración de crestas neurales, un síndrome de predisposición a cáncer hereditario. Son temas diferentes, pero causados por mutaciones en el mismo gen. ¿Por qué? Porque en estos genes pueden interactuar con dos diferentes vías proteicas o metabólicas y causar diferentes efectos. Y bueno, ya con esto entraríamos a los cuadros clínicos y con esto terminamos las bases de la herencia autosómica dominante. Gracias.